Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Estamos hoy día miércoles de capacitación, siendo las 6, iniciando nuestra reunión. Esta reunión tiene como fin ayudar a que cada uno de los miembros de nuestra iglesia en sus diferentes actividades y responsabilidades puedan tener elementos, recursos para poder resolver las situaciones que obviamente en este tiempo de forma particular se han incrementado. Entonces, como siempre, agradecemos a Dios por tener este espacio, por estar con todos y cada uno de ustedes. Como siempre lo hemos hecho, al finalizar la exposición de quien hoy nos acompaña, tendremos la oportunidad de hacer preguntas, así que usted puede manejar en el chat su pregunta y la tendremos en cuenta. Si nos da suficiente tiempo para poderlas manejar todas, lo haremos. Si no, contestaremos algunas y las otras las tendremos en cuenta para que efectivamente con Roberto Pinilla, quien nos va a acompañar en el día de hoy, nos esté haciendo ese tipo de resolución de preguntas o inquietudes que nosotros tengamos. Muy bien, entonces, como lo hemos visto en los temas anteriores, hemos estado hablando mucho acerca de nuestra, 1, salud espiritual, 2, salud mental, 3, hemos hablado mucho de nuestras relaciones interpersonales, que todo esto nos permita efectivamente manejar de la forma más adecuada posible este aislamiento relacional social, pero que ha incentivado y ha incrementado mucho más lo que es el relacionamiento cercano con nuestra familia. Entonces, hemos estado procurando que ese tiempo sea el óptimo, el ideal. Y asimismo, hemos estado también mirando otros temas adicionales que podamos nosotros estar manejando. En particular, este es uno de los temas más delicados, no solamente en el momento presente, sino en uno de los temas más delicados con respecto a lo que viene. El aspecto financiero, ustedes han podido escuchar y también lo hemos tenido en los diferentes medios de comunicación. El pronóstico no se ve muy alentador. Lo que están diciendo los especialistas en la economía es que se va a ver con unos cambios muy fuertes, pero a más de eso, con una tendencia a que tenga una alta implicación de dificultad. No necesariamente estamos diciendo con esto que está pronosticado el desastre económico, sino que va a requerir de alguna forma un manejo más cuidadoso, más delicado de la salud no solamente financiera, sino también de la salud física, o no solamente de la salud física, sino también de la financiera. Así que este tema creo que es uno de los temas con mayor cuidado que debemos tratar y por eso hemos invitado a Roberto Pinilla, quien es especialista en este tema. Nosotros podríamos hablar de muchas cosas desde el punto de vista de experiencia, de lo que leemos, pero hay una persona que tiene eso como su habilidad particular. Dios lo ha utilizado mucho en el trayecto de su vida profesional y efectivamente como profesor de finanzas, como persona especializada en el mercado de capitales y economista, pues tiene todo el bagaje para que nosotros de él podamos abrevarnos de los mejores consejos y las mejores recomendaciones. Así que bienvenidos todos, este es un muy buen tiempo. También agradecemos a Roberto y que haya dispuesto, sabemos que él tiene otras responsabilidades y actividades, pero que haya dispuesto ese tiempo para nosotros es muy importante. Roberto, buenas tardes. Le agradecemos a usted mucho el que haya podido aceptar nuestra invitación a nuestro tiempo de capacitación. Y estamos, bueno, pendientes de la información que usted nos vaya a transmitir y también de poder nosotros luego ir a la aplicación de ella. Bienvenido, buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes a todos. Ok. ¿Estamos listos? ¿Está la presentación? Perfecto. Bueno, la verdad creo que es un tema de mucho cuidado, de mucha delicadeza, como lo decía,
y como lo comentaba el pastor, debemos prepararnos para lo que viene y pues la idea es poder desarrollar aquí algo. Y como introducción voy a hacer unos comentarios primero sobre la economía mundial, después sobre la economía colombiana y vamos a desarrollar unas ideas ya basadas y como sustento con la palabra del Señor. Lo primero es entender que la economía mundial todo el mundo, esto no fue, es muy diferente a las crisis que hemos vivido en los años 2008, en el 2002, en el 90 y pico, cuando se presentó la crisis inmobiliaria en Colombia y en el 2008 cuando fue la crisis inmobiliaria en el mundo, en Estados Unidos específicamente. Esta es una crisis que nos arrinconó a todos y nos sacó de circulación, por decirlo de alguna manera. Y todas las economías están afectadas. No podemos decir hoy que ninguna economía está mejor que la otra, todas están afectadas, seguramente hay unas que van a estar más afectadas que otras. Los países desarrollados van a sufrir menos que los países en vías de desarrollo y seguramente nosotros que somos un país en vía de desarrollo o subdesarrollado, como antes nos decían, pues vamos a tener unos efectos de mucho cuidado, más que de empezar a hacer predicciones apocalípticas como muchas personas lo han hecho. Yo no creo, yo creo que es un tema de trabajo, es un tema de disciplina, es un tema de observar rigurosamente lo que los expertos en esta materia nos deban decir y entender las cosas que debamos hacer y hacerlas con disciplina. En el caso de el mundo, estamos viendo, la verdad, unas economías bastante golpeadas. Estamos viendo niveles de desempleo muy altos, porque lo que más se ha golpeado en este tiempo, como todos lo pueden ver, estamos viendo las aerolíneas entrando lo que llaman los americanos en el capítulo 11, o sea, la ley de quiebras. Ya entró Avianca afuera, la holding, no Colombia. Colombia tiene otro manejo, pero seguramente irá a ir por ese mismo camino. La TAM hoy anunció una deuda, una refinanciación de deuda de más o menos de 10.500 millones de dólares. Y así sucesivamente se van a ir presentando cosas porque definitivamente nos pusieron y pararon la economía mundial. No solo están los más afectados, vamos a ver, los afectados es el mundo del entretenimiento, el mundo de los bares, los restaurantes, todo lo que es contacto con personas es lo que más va a estar afectado. Los deportes, que hace parte del mundo del entretenimiento, mucha cantidad de recursos y generan mucho empleo. Eso se ha visto, se va a ver afectado en el mundo. Y pues finalmente ese es un coletazo que nos va a llegar a Colombia. Y pues la situación en Colombia hoy no es menos que lo que está pasando en el mundo. Estamos viendo cómo el gobierno nacional está tratando de hacer unos esfuerzos enormes a través de unas resoluciones y a través de unas ayudas, de unos auxilios, de una andanada digámoslo así, de subsidios para las nóminas, para bajando impuestos, aplazando pagos, bajando impuestos no, dije mal, tal vez aplazando el pago de los impuestos y generando algunos créditos a través de Bancoldes para los pequeños, para las empresas pequeñas. Porque en esto, digámoslo, no tengo nada en contra de ningún banco. Por favor, discúlpeme si alguien trabaja en algún banco o está en alguna entidad financiera. No tengo nada en contra de ninguno de ellos, pero la verdad los bancos y las entidades financieras no se han puesto del lado de la gente que más lo necesita. Ellos finalmente están cuidando sus propios intereses y
y no vamos a ver ahí mayores cosas. Si bien es cierto, han aplazado los pagos en el campo inmobiliario, en las ayudas de las tarjetas de crédito, pero eso al final del día los intereses van contando. Entonces, parte de esto, de este tema lo vamos a desarrollar en esta charla. Y pues esta situación en Colombia, seguramente para el año que viene, el gobierno va a tener que tomar unas medidas muy fuertes. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, está tratando de contener la avalancha de desempleo que se está presentando a través de circulares y de normativas, pero al final del día, cuando una empresa se quiebre, no hay normativa que valga y la gente desafortunadamente va a tener o están perdiendo sus trabajos. Y todos estos esfuerzos económicos que está haciendo el gobierno, los vamos a ver y nos va a tocar y los vamos a pagar de cara al futuro. ¿Cómo? A través de impuestos. Se nos van a venir impuestos, seguramente van a revisar el tema del 4 por mil, van a revisar el impuesto al patrimonio, van a revisar el tema de la renta presuntiva, van a revisar todo ese tema, todos esos temas impositivos que tanto nos afectan, porque pues si bien es cierto, hoy en día Colombia tiene uno de los sistemas impositivos más altos del mundo, seguramente vamos a quedar un poquito más apretados. Pero pues es la situación y no estamos diciendo que es solo Colombia, es todo el mundo el que está viviendo esta situación. Ya eso quería como dar una óptica corta para no detenerme en esto. Esto es un tema muy largo, porque podemos hablar de lo que puede estar haciendo el Banco de la República para generar liquidez y tratar de que los mercados no se vayan a afectar como se afectaron en marzo, porque en marzo tuvimos pérdidas considerables. La gente que tenía plata en los fondos de pensiones, en los fondos de inversión, en las fiduciarias, en todo este tipo de fondos de inversiones colectivas, se vieron muy afectados con unas desvalorizaciones aproximadas del 15, entre el 10 y el 15%, pero ya en el transcurso del mes de abril y mayo, en lo que va corrido de mayo, pues se ha logrado recuperar en algo esa pérdida que han tenido esos fondos y que hoy están en una relativa calma. Eso lo refleja, por ejemplo, la cotización del dólar, que después de llegar a los 4.000, casi 4.200, hoy estamos viendo un dólar a 3.740, cerró hoy aproximadamente. Entonces, todas las cosas empiezan como a ir dando un camino. Y pues la economía hay que encenderla, hay que prenderla poco a poco. Pero esa parte económica, si no la hacemos ordenadamente, disciplinadamente, nos van a tener que volver a meter en cintura, porque desafortunadamente nosotros los colombianos estamos padeciendo ahorita de unas situaciones de indisciplina que son los factores que nos van a llevar a pagar justos por pecadores. Estamos viendo situaciones en Cali y en Barranquilla de fiestas en la calle, de cosas de esas que nos van a llevar a los alcaldes o van a llevar a los alcaldes a tomar medidas. Pero ahí voy a parar con el entorno económico mundial y el entorno económico colombiano. Las ideas que vamos a desarrollar hoy, vamos a hablar del cambio obligado, cómo esto nos obligó a cambiar y cómo hoy estamos viendo unos nuevos hábitos desde la pandemia, cómo hoy encontramos que nos cambiaron la forma de vivir. Cambios laborales, las personas están trabajando hoy desde su casa, desarrollando una actividad que antes no se estaba desarrollando y hoy se desarrolla de una manera buena, es un elemento bueno, yo lo veo desde el punto de vista positivo, porque si nos ponemos a ver, estamos dejando de ir a las oficinas, nos estamos ahorrando tiempo en transporte, nos estamos ahorrando tiempo tiempo y dinero en la acogida, el transporte, estamos estando un poquito más seguros en nuestras casas, pero eso sí, también estamos observando que el teletrabajo lo que está haciendo es que la gente está trabajando mucho más de lo que trabajaba antes en sus empresas.
Estamos viendo cambios emocionales. Y la verdad, aquí quiero hacer un reconocimiento enorme, enorme al equipo pastoral de nuestra casa, Jezreel, en especial pues a Osvaldo, a Hilda, porque nos han mantenido todos los días alimentándonos con la palabra. Y no crea, hay momentos en que las personas se caen, nos caemos, se nos cae el ánimo, y escuchar todos los días la palabra de Dios nos levanta el ánimo. Hay unas enseñanzas y hay unas enseñanzas y unos devocionales, por decirlo de una manera, que Manuel Osvaldo ha enviado, que han levantado el ánimo, y estoy seguro que a muchas personas les ha ayudado. Entonces quiero hoy, a través de este medio, hacer un reconocimiento al equipo pastoral de la iglesia, porque han estado muy pendientes de todos nosotros. En cuanto a los cambios económicos, pues todos los estamos viendo. En algunos casos, gente que ha perdido su trabajo, y ese cambio económico genera un desequilibrio total. En otros casos, la reducción del salario, reducciones que van hoy desde el 40-60%, que bueno, en medio de todo, tener un salario menor nos hace reacomodarnos y cómo debemos enfrentar esta situación. El impacto del cambio en los jóvenes y en los mayores, hay una visualización diferente. Nosotros debemos visualizar se ve una cosa diferente entre los jóvenes. Los jóvenes hoy están viendo, y lo he expuesto en varias reuniones que he tenido, vemos cómo los jóvenes hoy, desafortunadamente, con esta situación, se sienten de pronto como que su luz se haya apagado. Se sienten desesperanzados los jóvenes, porque los jóvenes tienen sueños, tienen esperanzas, quieren salir adelante, quieren viajar, quieren fortalecerse en otros idiomas, quieren ir a estudiar a otro lado, y hoy eso está lejano o por lo menos cerrado para algunos. Entonces es una voz de aliento a los jóvenes que este es un tiempo simplemente de un momento que el Señor nos dijo: paremos, bajemos el acelerador, aquí hay cosas que revisar y debemos seguir adelante, y más adelante nos irá a traer cosas mejores. Los cambios en los mayores, pues los mayores hemos hecho algunas cosas diferentes, ya hemos cumplido cosas, hemos viajado algunas cosas o hemos cumplido algunas de nuestras metas. Entonces de pronto ahí podemos tener algunas diferencias con los jóvenes, y yo siempre soy una persona que pienso mucho en la gente joven, porque los jóvenes son los dueños del futuro. Nosotros estamos aquí terminando ya nuestro caminar, pues no quiero ser tampoco ni mucho menos, falta mucho tiempo, pero tenemos que entregarle las banderas a los jóvenes. Estamos viendo unos cambios en los consumidores y en el consumo. Ya hoy no hay restaurantes, no podemos ir a un restaurante. Todo, o la gran mayoría, o algunos casos cuando se puede, estamos hablando del domicilio, cómo se dispararon las ventas por domicilio en Colombia. Les tengo un dato: Colombia tenía 6 millones de usuarios en Rappi, pasó a 9 millones en Colombia, o sea, incrementó su atención en un 50%. Y hablo solo de Rappi, porque ahí podemos hablar de otras compañías. Entonces, estamos viendo cómo todo esto nos ha hecho pensar en otras cosas, en nuevos hábitos. Y los temas que vamos a tratar, vamos a hablar hoy de los paradigmas con que hemos venido viviendo, cómo debemos trabajar algo de esos paradigmas, cuáles son los hábitos que hemos tenido. Vamos a hablar algo de la humildad, porque nos hemos enfrentado, o yo personalmente me he enfrentado con el tema de la humildad cuando tengo que hablar con otras personas, el tema de la sabiduría. Vamos a hablar de orden y disciplina, y por último vamos a hablar de diligencia. Empecemos por lo que nos dice la palabra de Dios. Perdón, aquí cometí un error. En Romanos 12:2 la palabra nos dice: no os conforméis a este siglo. Estamos hablando de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Este versículo, esta parte de la Biblia me causa curiosidad, porque si ustedes ven, el Señor nos dice, para que comprobemos, o sea, nos dice, hagan esto y ustedes van a poder comprobar cuál es mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Es un versículo bien interesante. Pero esto trae varios verbos. Esta palabra trae varios verbos. Conformar, transformar, renovar, entender y comprobar. Y miremos el significado rápidamente de cada uno de ellos. Conformar. No estamos hablando de conformar, armar, crear algo. No. Estamos hablando de conformar como el verbo de conformidad, de acceder a algo sin protestar, resignación ante situaciones difíciles. Y la palabra de Dios es clara. No nos conformemos. Nos está diciendo reaccionemos. Protestemos, pero de otra manera, no como la manera como protesta Dios, que nos hace protestar, es a través de la oración. Nos está invitando a no quedarnos quietos, a estar atentos, a movernos en esta situación difícil que estamos viviendo. Nos invita a transformarnos, que significa cambiar el aspecto o la forma de una cosa o persona. Y puse ahí ejemplo, transformar radicalmente mis hábitos. Aquí vamos a ver cómo tengo mis hábitos y cómo esos hábitos hoy me afectan económicamente y cómo puedo yo transformarlos. Renovar. La palabra renovar, el verbo renovar dice hacer algo que cambie de aspecto y que parezca nuevo. Dios nos está mandando a que tratemos permanentemente de permanecer y de parecernos nuevos ante Él. Somos nuevas criaturas y el Señor nos dice en su palabra algo que parezca nuevo. Nos invita a que todos los días permanezcamos nuevos ante Él. Entender, percibir y tener una idea clara de lo que se dice, hace o sucede. Pero aquí quise ver la palabra entendimiento, el sustantivo que es la facultad humana que le permite al hombre aprender, razonar y formarse una idea determinada de la realidad. ¿Qué es lo que nos manda Dios? Transformarnos, renovados en el entendimiento. Nos está diciendo, hagan cosas nuevas con su entendimiento para que razonen y formemos una idea determinada de la realidad. Y hoy estamos viviendo una realidad diferente, una realidad económica compleja, muy compleja. Y por último nos dice comprobar, que es constatar la veracidad de algo. Y el Señor nos dice, constaten, comprueben que es la buena voluntad agradable para Dios. Y luego, ahí termina ese versículo. Y cuando nosotros ese versículo lo tomamos, pues vamos a ver, a través de este desarrollo, vamos a ver cómo al final del día vamos a poder comprobar que todo lo que el Señor nos enseña nos debe funcionar. Sobre todo en el campo económico, que es donde ahorita estamos pensando y lo que vamos a trabajar. Para eso vamos a hablar de los paradigmas. Vivimos un mundo lleno de paradigmas, de modelos, de ejemplos. Y encontramos paradigmas buenos, paradigmas malos. Y encontramos cosas que nos veten y nos meten en la cabeza ese tipo de paradigmas. Y podemos encontrar ahí paradigmas como vive el momento. Este es tu momento, vívelo. El que no debe nada, no tiene nada. Y nos están insinuando cosas y nos ha tocado ir y estamos viendo cómo eso afecta mi vida económica. Una expresión que hemos oído, ya he entrado en gastos, hagámosle. Y eso afecta mi vida económica. Una compra no le hace mal a nadie, pero hoy debemos pensar, razonar qué voy a comprar. Pero gracias a Dios, también yo veo esto ha pasado, porque nos quitó de la mano, de la cabeza muchas cosas. Nos quitó de la cabeza, por ejemplo, el uso de los carros. Hoy ya no usamos los carros, ya no salimos, la ropa. Usamos el mismo pantalón todos los días, los mismos zapatos. Hay que lavarlos de vez en cuando, pues, para que no cojan mal olor y eso nos está enseñando a que vivíamos en una sociedad de consumo donde nos está llenando de cosas. Albert Einstein dijo, los problemas económicos que afrontamos hoy, en su época también, que le tocó vivir unos temas complicados, los problemas económicos que afrontamos hoy no los podemos resolver con los mismos paradigmas que nos llevaron a tener esos problemas hoy.
Yo no puedo resolver los problemas utilizando la misma metodología, ¿sí? Como decíamos en alguna oportunidad, caminos repetidos son lecciones no aprendidas. Yo no puedo repetir y repetir el camino, entonces no aprendí la lección. Entonces, aquí nos toca revisar nuestros hábitos. Debemos transformar el ser para cambiar nuestro hacer. ¿Cómo debo yo transformarme? Y aquí encontramos que no son los hábitos los que cambian a las personas, aunque en algunos casos sí. Cuando yo cojo un mal hábito, pues me transforma, me convierte, digámoslo así, podemos hablar de que me convierte en un drogadicto, me convierte en un borracho, me convierte en un delincuente. Pero son las personas las que deciden cambiar sus hábitos. Y en eso, nuestra vida es una suma de hábitos. Y los hábitos tienen el poder de determinar una buena o una mala vida. Lo dije anteriormente, si yo tengo un mal hábito, voy por un camino equivocado. Pero si yo tengo un buen hábito, seguramente voy a tener una vida razonable. Y en esto vamos a ver los hábitos que tenemos en el gastar, en el trabajar. ¿Qué hábitos tengo yo para mi trabajo? ¿Cómo esos hábitos me están afectando económicamente? ¿Y cómo puedo yo tratar de darle la vuelta a esos hábitos? ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué no hemos logrado una estabilidad económica? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué yo no avanzo? ¿Por qué no mejoran mis finanzas? Mis hábitos financieros son los que determinan mi situación actual. ¿Qué hábitos tengo yo? ¿Y qué hábitos estoy teniendo? Y en eso vale la pena que revisemos, nos hagamos un examen de conciencia, cuáles son mis hábitos. ¿Qué hago con mi dinero? Cuando recibo mi dinero, ¿cómo lo gasto? ¿En qué lo gasto? ¿Cómo lo gasto? ¿Cuándo lo gasto? Y eso me está determinando hoy mi situación. El hábito es muy sencillo, se denomina hábito a cualquier conducta repetida regularmente que requiere de un pequeño o de ningún raciocinio y que es aprendida más que innata. Los hábitos se aprenden y los aprendemos porque hoy estamos llenos de cosas que nos inundan las redes, que compre esto, que compre lo otro, que compre lo de más allá, que las aplicaciones, que las suscripciones, que todo eso. Y nos estamos metiendo en unos hábitos que están afectando económicamente mi bolsillo. Les decía al comienzo que quería hablar de este tema de la humildad porque me he enfrentado a unos casos que ya les comento. En Proverbios 18:12 la palabra dice, antes del quebrantamiento, o sea, ¿antes de qué? De la crisis, porque hoy estamos quebrantados por una crisis. Antes de la crisis se eleva el corazón del hombre. Y el corazón del hombre, cuando decimos que se eleva, es que se enorgullece, nos llenamos de orgullo. Y muchas veces esta crisis que está pasando, que estamos pasando, no sabemos enfrentarla, porque no acudimos al lugar correcto. Y el lugar correcto para enfrentar la crisis es el lugar secreto. Y en ese lugar secreto es donde vamos a enfrentar la crisis de la mejor manera. Y antes de la honra es el abatimiento. Quería expresarles eso porque la falta de humildad no nos permite tomar decisiones temprano en el proceso de sobrevivir a una crisis económica en nuestras vidas o en nuestras familias. Las decisiones debemos tomarlas a tiempo. Más tarde ya para qué. Pero ahí hay que tener cuidado con esas decisiones que tomemos. Les voy a relatar algo que me pasó en estos días. Hablé con alguna persona que casi no quería escucharme y dijo, bueno, miremos a ver el tema. Le dije, mire, hicimos una revisión de sus costos, de sus cosas, y le dije, ¿usted ya habló con la inmobiliaria que le tiene arrendado su apartamento? Me dice, no, pero ¿para qué? Y pues, hombre, ¿sus ingresos se han bajado o no? Me dijo, sí, claro. Me dice, entonces hable con la inmobiliaria y dígale que usted está en una situación que sus ingresos se han bajado. Y pues a los 3 días me escribió en el chat, gracias por sus consejos. La inmobiliaria me bajó al 60% el arrendamiento por 3 meses. Entonces debemos ser humildes, debemos saber qué debo hacer, dónde debo buscar.
Yo pues con mi humildad debo de, miércoles, muestre, llamo al arrendatario, no tengo nada y creo que también aquí hay muchas personas que han sufrido el tema de los arriendos, que tienen sus locales arrendados. Y seguramente he tenido que dar algunos consejos cuando me dicen qué hago y pues se les he dicho, pues baje el arriendo porque es preferible el 60, el 70 o el 50 de algo que el 100 de nada. Y entonces han bajado y pues ahí están en la situación, pues sí, se han bajado los ingresos porque es que esto no es de una sola persona ni de un solo grupo económico, es de todo Colombia. Tomar decisiones temprano nos ahorra muchos dolores de cabeza. Y aquí quería hacer claridad, diferenciar entre ser sabio o apresurarnos. Porque muchas veces eso de tomar decisiones temprano no implica que yo no sea sabio. Yo puedo no apresurarme, las decisiones las debo tomar, pero no debo apresurarme. Debo ser sabio para tomar las decisiones. Ahí hay una diferencia. Si yo me apresuro, no miro todas las cosas, no pido consejo, no le pido el consejo a Dios, sino que le ayudo a Dios a tomar la decisión, me voy a equivocar, me voy a equivocar. Y más adelante vamos a hablar de la sabiduría. El orgullo habla de la debilidad del carácter, de una baja autoestima y de una relación insana con las cosas que tenemos. Aquí hablo yo y quiero expresar un poco mi tema sobre cómo tenemos el apego, cómo estamos apegados o cómo nos apegamos a las cosas materiales. Vivimos apegados a las cosas materiales y en esta situación, en estas crisis, si uno tiene que salir y vender un carro, véndalo. Es un carro finalmente. Al final del día, más adelante el Señor nos puede dar la provisión para comprar otro. Porque la manera apropiada de relacionarnos con las cosas debería ser cuando las tenemos, disfrutémoslas. Y cuando no las tengamos, no las extrañemos. Porque vivimos pegados del pasado. Ay, es que esto que yo tenía y que me tocó vender. No, démosle cabida a eso. Desapeguémonos de las cosas materiales. Apeguémonos a la familia, al amor, a Dios, apeguémonos a eso. Pero desapeguémonos de las cosas materiales y verá que en un momento determinado me sirve eso para salir de una crisis económica. ¿Cuántas veces no hemos oído expresiones como que yo no vendo ese apartamento o esa casa o ese carro o tal cosa porque es que yo la quiero mucho y finalmente es apegado a las cosas materiales? Y pues la palabra de Dios dice no podemos servir a dos amos, ¿sí? O servimos al Señor o servimos a las riquezas, no podemos servirle a los dos. Y mire lo que dice Job 1:21, Jehová dio y Jehová quitó. Hoy es el día en que si nos pasa algo, tomémoslo con la sabiduría que Dios nos da. Sea el nombre de Jehová bendito. Si Él dice, y si yo tengo que salir, salgo de algo. El final de Job todos lo conocemos, cómo Dios le devolvió a Job todo lo que había perdido. Porque Job expresaba esto. Todo lo tengo en manos de Dios. Yo soy un mayordomo. Yo no soy el dueño es Dios. Y mayordomo, como lo digo o lo he expresado en varias charlas, mayordomo es el que no es dueño de nada, pero es el responsable de todo. Nosotros como mayordomos de Dios tenemos que responder por lo que Dios nos ha dado y tenemos que responder por las cosas que Él nos ha dado. Entonces, un poco esto me enseña a tomar decisiones, mi humildad, ser humilde, sí, si me toca, como decimos en Colombia, si me tengo que dar la pela, me la doy, pero salgo de esto o de lo otro, o si me tengo que bajar el arriendo, lo bajo, o si tengo que ir a decirle al dueño del apartamento, por favor, no tengo cómo pagar, ayúdeme, pero hay que dejar el orgullo a un lado. Y luego hablemos de la sabiduría. Proverbios 4:5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Me causaba curiosidad leyendo y preparando esto, que el Señor, mucha gente dice sabiduría es inteligencia. No, ahí dice claramente, adquiere sabiduría y también adquiere inteligencia, las dos, pero no son iguales. Una cosa, el verso 7, por ejemplo, de Proverbios dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría.
y ante toda tu posesión adquiere inteligencia, lo que les decía anteriormente. Ante todo lo que yo tengo, debo ser inteligente para saber en qué momento puedo tomar una decisión y sabio ante todo. Mire lo que el Señor nos invita. En este verso nos dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia, como lo digo, porque nos hemos dado cuenta, hay gente brillante. Yo he conocido gente brillante, pero brillante, de mucha inteligencia. Estoy seguro que todos ustedes también, pero que hacen cosas malas. Que esa inteligencia para lo único que les sirve es para hacer cosas malas. El sabio no. El sabio, en una definición, es la conducta prudente en la vida y en los negocios. Acuérdense lo que nos enseñaron cuando veíamos las novenas en nuestra casa, la prudencia que hace verdaderos sabios. Entonces, esa es la sabiduría. En este momento de crisis que afecta a nuestra vida económica y nuestros negocios y no sabemos qué hacer, no necesitamos ni información ni educación, necesitamos sabiduría. Y la sabiduría viene de lo alto. Pedirle al Señor sabiduría, como su palabra lo dice, sabiduría. Esta parte me causa a mí, adquiere sabiduría, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Me causó bastante, pues ya lo había leído, pero cuando uno está estudiando estos temas, pues el Señor lo redarguye a uno sobre un tema específico y sobre ese tema uno quisiera ahondar. Y ahora viene lo que siempre hemos hablado, lo que hemos dicho y lo que está escrito o esbozado en el curso de Finanzas Crown que lo hemos dictado en la iglesia. Orden y disciplina. Las finanzas, el manejo financiero y dentro de los empresarios que tenemos en la iglesia y en todo lado, un empresario no puede ser desordenado. Un empresario tiene que ser ordenado. Mire lo que dice Proverbios 27, 23 y 24. Conoce bien la condición de tus rebaños. ¿Sí? Conoce bien. Ahí no dice conoce, dice bien. Y bien es exagerado, de uno por uno. ¿Cómo están tus rebaños? Y presta atención a tu ganado. Pero más interesante el que sigue, porque las riquezas no son eternas, ni perdurará la corona por todas las generaciones. Que eso es lo que nos pasa en Colombia muchas veces. Y alguna vez se lo he oído al pastor Manuel Osvaldo en alguna enseñanza, donde las empresas en la segunda generación se pierden. Las riquezas de los grandes millonarios a la segunda, tercera generación se acabó. Grandes fortunas. ¿Por qué? Porque no aprendieron a conocer la condición de sus rebaños. Si parafraseáramos este texto de Salomón, diríamos, mantente al tanto de tu situación financiera y ten mucho cuidado con tus inversiones porque las riquezas no duran para siempre. Si yo parafraseara ese verso, ese proverbio, en ese punto diría eso. El Señor me está diciendo, mantente al tanto. Y a estar a tanto de la situación financiera. El orden es la piedra angular para los negocios y para nuestra vida personal. El orden en todo, en todo. El orden se debe manifestar en todas las áreas de nuestra vida. Yo debo ser ordenado en mi casa, debo ser ordenado en mi trabajo, debo ser ordenado y en este tema específico de las finanzas. ¿Cuánta gente no ha perdido negocios, no ha perdido empresas por simplemente un desorden? Mire, le pasó a alguien que también en estos temas de asesoría me decía, ¿qué hago? El contador no me pagó unos impuestos y le pusieron una multa. Los impuestos con la DIAN las multas con los impuestos con la DIAN son bravas. Entonces pues, le dije, pero usted también tiene que apersonarse, puede que él haga pero usted tiene que saber, y en ese momento le dije, usted tiene un impuesto, tiene una cuenta aparte en su contabilidad para llevar el IVA. O sea, no, pues sepárela, porque el IVA es sagrado, por decirlo de una manera, es sagrado. Y el día que hay que pagar,
ahí está la plata y se paga, y yo no estoy revolviendo platas, entonces de ahí se revuelve la nómina. No, el IVA y todos esos temas son sagrados, y después le costó mucho más dinero salir adelante. El orden provee estructura y predictibilidad. Si yo estoy ordenado, yo sé cómo puedo predecir qué cosas, cuánto estoy gastando. El dinero es un buen siervo, pero un mal amo. Sí, sí. El dinero me tiene que servir a mí. Yo debo controlar el dinero, no que el dinero me controle. Y eso es lo que pasa muchas veces. Y aquí hablamos de la disciplina. La disciplina nos permite actuar eficazmente y manejar los pocos o muchos recursos con eficiencia. Si yo soy disciplinado en mis gastos, si soy disciplinado en mis consumos, si soy disciplinado en todas las actividades, pues voy a tener siempre un beneficio económico. En medio de esta crisis vive una vida ordenada. Es el momento de cambiar hábitos. Habíamos hablado, quitemos paradigmas, cambiemos hábitos y empecemos a utilizar hábitos de orden, de disciplina. Y aquí nos habla el Señor de diligencia. Esto ya lo concateno todo y al final termino con todo. En Eclesiastés 9:10 nos dice, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Mire esa belleza de versículo. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Cuántas veces decimos, no, es que yo estoy cansado, qué pereza, dejémoslo para mañana? Es gente de una visión, hay gente con una visión del mañana y todo lo dejan para mañana. Pero no, hay que hacerlo hoy con mis fuerzas. Y como dice en otra parte de la Biblia, todo lo que hago tengo que hacerlo para Dios, con agrado. Proverbios 12:24 dice, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia, ser diligentes. 12:24 dice, la mano de los diligentes gobernarán, pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados. Y Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Lo importante en estos momentos de COVID no es cuánto ganamos, sino cuánto gastamos. ¿Qué estoy gastando? Y en eso yo creo que a todos nos ha pasado, primero, los ingresos se han bajado, pero también se nos han bajado los gastos. Hay algunos gastos que han bajado. Han bajado los gastos de, por ejemplo, de entretenimiento. Eso se ha bajado. Si antes íbamos a un cine o íbamos a un restaurante, hoy ya no lo hacemos. Esos gastos se han bajado. Los gastos en ropa o en artículos se han bajado. Sí, de pronto se nos ha subido el gasto en comida, porque en este encierro la ansiedad nos pone a comer. Yo creo que lo bueno de esta cuarentena es que los que eran flacos van a salir un poquito más gorditos y los que estábamos gorditos vamos a salir más gorditos, porque la ansiedad nos hace comer más y pues, pero bueno. Los hábitos que debo revisar. Aquí me puse a hacer una pequeña lista de cosas y habrán muchas más que ustedes allá en su casa podrán darse cuenta. Revisa exhaustivamente tus gastos. Y si quieres, utiliza alguna de las aplicaciones disponibles para apps o para computadores. Hoy hay muchas aplicaciones. Entra usted, hay una aplicación que se llama Quicken que usted le hace los balances. Utilice esa aplicación para revisar exhaustivamente los gastos. De una vez por todas, elabora un presupuesto. ¿Cuánta gente hoy, créanme, hoy se los digo, muchas personas me han llamado a raíz de 2 noticas que saqué empezando la crisis para que por favor les explique cómo se hace un presupuesto. Elaboremos un presupuesto para los próximos 6 meses. Yo no les voy a decir haga un presupuesto los próximos 10 años. Hágalo por 6 meses porque no sabemos qué va a pasar en este tiempo. Y además nuestros ingresos se han reducido y de pronto cuando esto se solucione, mis ingresos van a subir y seguramente haré otro presupuesto con la realidad del momento. Un no rotundo a las tarjetas de crédito. En una de mis charlas les decía que encontré un caso de una persona que se ganaba el mínimo y un banco le había le había dado 2 tarjetas de crédito. Una persona que se gana el mínimo y vamos a ver el costo
de mantenimiento de cada tarjeta es como de 40.000 pesos, estamos hablando de 80.000 pesos en 2 tarjetas de crédito, estamos hablando casi el 10% del salario. Si alguien la puede tener, téngala, pero úsela con sabiduría. Comprométete contigo mismo a revisar todo lo que los bancos o las entidades financieras te cobran mensualmente y verás que hay muchos gastos que se pueden suprimir. Cuando uno hace lo que se llama una conciliación bancaria, que en eso los invito a que sean metódicos todos los meses, revisen su conciliación bancaria, hagan sus conciliaciones bancarias. Si no las saben hacer, pidan ayuda para que alguien se las enseñe a hacer. Es muy fácil. Y saber qué me cobra el banco. Hoy en día estamos viendo que los bancos le cobran por traslados entre banco a otro banco, le cobran casi 10.000, 12.000 pesos. Tanto del costo del más el IVA. Miren, busquen un banco que no le cobre los traslados y seguramente van a encontrar algún banco que le diga, yo no le cobro los traslados, pero revisen con cuidado y con detenimiento esos costos. Lo mismo si tienen alguna inversión, revisen exactamente. Si la entidad le dice que le va a pagar un porcentaje, revise mensualmente que le están pagando ese porcentaje. Me pasó en estos días. Había una pequeña inversión en un banco, me habían dado una tasa en una cuenta de ahorros, hice los cálculos y no me daba. Llamé a la niña del banco y le dije, dígame, ¿cuál es la metodología que están utilizando para el cálculo? A los 3 días me dijo, no, señor, hubo un error y le estamos abonando una plata que hacía falta en esos intereses. Si yo no reviso, si no pido que me revisen eso, ¿qué hubiera pasado con mi plata? No me la dan. Entonces son cosas que se van perdiendo. Como dicen, las pequeñas zorras acaban con el viñedo y tengo que revisar esos costos. Revise suscripciones. ¿A dónde puedo reducir costos? Hoy en día en esta situación, ni Claro, ni DirecTV, ni ninguna de esas suscripciones nos van a llamar a decirnos, mire, vea, es que ustedes son tan buenos que le voy a rebajar. No, pero de pronto nos toca sentarnos y la situación se aprieta, busco, voy a Claro y pregunto en Tigo y pregunto en otro lado y miro que comparo el plan que tengo a ver si me hacen una rebaja. Si usted llama a DirecTV o a la suscripción por cable que tenga y dice que su situación está complicada, que por favor lo ayuden, o si la situación está tan apretada y tiene que prescindir de eso, pues prescinda de eso, que luego vendrá. Pero ahí hay mucha platica que uno puede ir recogiendo y cosas donde uno se suscribe. Por ejemplo, en las tarjetas, cuando las personas tienen Netflix o tienen Spotify o tienen eso, verifiquen que sea exactamente lo que usted pidió y lo que está pagando por ese servicio, porque le empiezan a cobrar cosas. Le pasó a mi señora en estos días. Hicimos un pedido en Rappi y nos llegó uno, modificaron otro, pero nos cargaron los dos, era uno solo. Hay que reclamar, hay que revisar si las personas tienen esos consumos por Rappi, revisar, guardar, toma la foto y la guarda. Y mira que sea el costo. Y si no, le escriben a la entidad, porque pues ellos siempre se equivocan. Vuelvo y lo digo, no tengo nada en contra de ningún banco, pero siempre se equivocan para el lado de ellos. Ojalá hubiéramos encontrado, o si alguien se ha equivocado el banco para el lado de uno que dice, no, mire, es que me tocó abonarle 10 millones de pesos a su tarjeta de crédito. Eso nunca ha pasado. Siempre vemos cómo ellos se equivocan para el lado de ellos. Pero por eso digo, diligencia, eso es ser diligentes, revisar todos mis consumos. Por favor, señores, revisen sus consumos de agua, luz y gas, ya que las empresas están cobrando por promedios y no por consumos. Está llegando el recibo, entonces le llega alto, entonces revise y manden el reclamo porque sacan un promedio de los últimos 3 meses y sobre eso cobran y resulta que eso no es lo que usted está gastando. De pronto en luz hemos gastado, en agua hemos gastado algo más, pero hay que estar atento si se nos llega a disparar mucho el consumo, ir y hacer la reclamación. Eso no nos quita nada, pero sí nos puede ahorrar unos pesos. Puede que en ese momento no se los devuelva, pero en el futuro sí lo han devuelto cuando se han dado cuenta que han cometido un error en esos consumos.
Compare los gastos. Si usted lleva una tabla, si tiene un Excel o tiene un programa que le ayude, compare los gastos mensuales con el mes anterior y te darás en cuenta en dónde estás fallando o dónde estás mejorando. Si usted tiene su cuadro de todos sus gastos y lo va comparando mes a mes, usted se va a dar cuenta con exactitud qué gasto se le disparó o qué gasto disminuyó y si está fallando, corrige, y si estás mejorando, amén. Ahorra si puede el 20% de sus ingresos. Por eso escribí, sí se puede. Sí se puede. El ahorro. Los independientes no descuiden la seguridad social. Hoy en día un tratamiento médico vale mucho y a veces a las personas se les olvida pagar o alguna cosa, o si son empresarios, ojo con la seguridad social de sus empleados. Si eres independiente, siempre aporta para tu pensión o ten un plan que te permita tener ingresos al futuro pensando en el retiro. ¿Cuántas personas no hemos visto que no tienen una prima? Personas mayores, porque fueron independientes toda la vida y nunca aportaron a una pensión y hoy están en calzas prietas porque no encontraron, no hay un aporte, no hay una pensión. Pues ojalá el Señor venga antes y todo esto no tiene sentido, pero por ahora, pues son las cosas que uno debe hacer. Algo que le aconsejo a las personas cuando tienen hijos pequeños es si pueden pagar la educación universitaria con antelación, háganlo, porque uno no sabe qué situación se puede presentar. Estamos viviendo ahorita casos de personas que en esta situación se le bajaron los ingresos, pero han tenido su educación pagada y ya la universidad, ellos le han hecho pago a la universidad y eso ha sido favorable para las personas. Fíjese unas metas para este resto de año. ¿Qué metas? Metas a nivel económico. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? ¿Qué metas me debo fijar? Unas metas realistas, ¿sí? Con la nueva situación de hoy. Es que hoy es una situación diferente a la situación de enero. Para todos tenemos una nueva situación. Si tus ingresos no han bajado, estoy seguro que tus gastos sí han bajado, entonces estás frente a una nueva situación. Fíjense unas metas. Y pues eso era lo que quería. Estoy en el tiempo justo, pastor, y quería expresarles acerca de esto y es tal vez decirles, hombre, la situación está complicada, pero no es imposible. Y tenemos que hacerla con estos tips, con estas cosas. Seguramente yo le voy a aportar algo más a mis ingresos. Si yo no consumo, estoy dándole mayor cabida a mis ingresos. Entonces, les agradezco mucho su atención y si hay algunas preguntas, pues con mucho gusto. Gracias, Roberto. La verdad es que cada vez que escuchamos los miércoles a uno de estos diferentes expertos en cada una de las áreas que hemos tocado, le damos gracias a Dios por la riqueza de poder conocer personas como ustedes. Roberto, gracias. Lo mismo le decimos a Viviana, a Marta, a Liliana, a Susan, que han sido para nosotros tan importantes con sus recomendaciones. Ahora, este tema siendo tan delicado, porque es un tema muy delicado, muy de cuidado, no necesariamente como lo ha presentado Roberto, no es una situación como nos están diciendo a través de los medios, ¿no? Si uno lee una revista, entra en crisis, entra en pánico. Pero es que esa situación global es una situación de la que yo no tengo injerencia. Yo tengo injerencia en mis propios recursos. Y ahí es donde tengo la disposición y la decisión sabia para manejarlos. Y si yo lo hago de forma sabia, de forma disciplinada, como nos ha recomendado Roberto, más la bendición de Dios, que es la que añade siempre sin dolor, no añade tristeza conjunta, la bendición de Dios, entonces obviamente tenemos que salir muy fortalecidos, como hemos dicho. Esto no quiere decir que vamos a salir enriquecidos. Fortalecidos quiere decir que en una época difícil no solamente nos sostuvimos, sino pudimos de alguna forma aprender procesos de manejo adecuado de nuestros recursos. Así que tenemos una pregunta, Roberto. Parece ser que Ricardo nos ayuda con la pregunta. Sí, antes que nada agradecerte por la participación. Todos te estás mandando aquí saludes, que muy educativo el tema y que siempre tienes gran sabiduría en este tema. Nos están preguntando, ¿cuál APP nos recomiendas para hacer un seguimiento a nuestros gastos y a los presupuestos?
Hay una que es muy buena que se llama Quicken. Quicken, ya lo coloco. Quicken. Sí. Y esa nos enseña bien, hay que aprender por el tutorial. Se aprende a manejar, maneja balances, maneja todo y maneja toda la parte económica y lo que es la parte de ingresos y gastos y los separa y automáticamente le saca un balance, le saca todo. Es una aplicación que tiene muchos años en el mercado. Esa aplicación es de las más viejas que conozco, pero hay muchas más aplicaciones. Ustedes entran por la app o por los androides y ahí hay muchas aplicaciones. Tener cuidado, yo sí les recomendaría tener cuidado con qué aplicación bajan, porque hay algunas aplicaciones que después le van a decir, no, si quiere seguir, entonces le vale tanto, pero hay unas aplicaciones hay unas que son gratis y hay unas que son pagando alguna cosa menor, pero que nos van a servir mucho para el orden. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. ¿Alguna otra pregunta tenemos ahí pendiente? ¿O esa era la única que teníamos por ahora? Esa era la única que teníamos para el día de hoy. Y alguien que nos estaba solicitando la presentación, entonces, si nos la pudieras compartir, Roberto, para compartirla con la iglesia. Yashin la tiene, yo se la envié, entonces, para que se la envíen a las personas que la quieren. Y lo último es decirles a todos, como dijo el pastor, no vamos a salir ricos, pero vamos a salir prósperos. Próspero no es el que tiene mucho, sino el que no le falta nada. Qué bueno, así debe ser. Y obviamente, vuelvo a insistir, la Biblia tiene sabiduría para todo. Y la ventaja de tener una persona que maneja muy bien este tema es saber que su fundamento, su sabiduría, está en esos principios eternos, esos principios que son sencillos, pero que al aplicarlos hace la diferencia, que es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, haciendo un resumen rápido de lo que Roberto nos ha planteado, estamos ante un cambio que es obligado. Aquí ya esto no es ocasional ni es selectivo, sino es para todos y cada uno de nosotros. Tenemos que hacer cambios. Ese versículo de Romanos 12, muy apropiado para cada uno de los diferentes verbos que utiliza, que no es conformarnos, es transformarnos, es renovarnos, es poder entender y aplicar las cosas para que comprobemos que la buena voluntad de Dios siempre será agradable y perfecta para nosotros. Y las palabras que fue describiendo Roberto en cada una de esas aplicaciones como paradigmas, hábitos, la humildad tan importante, la sabiduría, el orden, la disciplina y finalmente ser diligentes en la aplicación. Miren que esto vale oro. Estos consejos y estas recomendaciones valen oro. Y hoy más que nunca valen oro. Porque cualquier peso que usted ahorre en este tiempo, eso es oro. Entonces, cualquier recomendación que nosotros recibamos y apliquemos, eso se va a traducir en una economía saludable. Entonces, hemos hablado de salud espiritual, hemos hablado de salud mental, hemos hablado de salud emocional, estamos hablando de salud financiera, porque Dios finalmente quiere eso, que nosotros tengamos integralidad en nuestra buena salud. Así que agradecemos a Roberto, siendo las 6:58, siempre hemos tratado de observar muy bien nuestros horarios porque sabemos que todos ustedes tienen otras actividades. Pero no se pierdan esta hora los días miércoles. Es muy saludable para cualquiera de las áreas en que hemos tocado y las que tocaremos en el futuro. Así que volvemos a reiterar. Entonces, Roberto, muchas gracias por sacar el tiempo. Muchas gracias por sus consejos. Las presentaciones que usted nos ha compartido las haremos llegar para que todos esos principios sencillos cada persona los pueda tener. Gracias por invitarme, pastor. Usted sabe que para estos temas siempre estoy atento y agradecerles a todos y espero que les sirva y que muchos puedan mejorar sus hábitos financieros, porque yo doy fe de que eso ha sido un éxito para mi vida y para muchas de las personas a las cuales les he podido compartir y han logrado mejorar o cambiar algunas cosas en su vida financiera. Ok, muchas gracias. Entonces les pedimos que no se retiren de su chat porque vamos a mandar la presentación. Los que ya se fueron a comer se quedaron sin presentación. No, mentira, la ponemos en el chat de todas maneras y allí la van a tener para que hagan uso de ella en cada uno de esos consejos y recomendaciones. Muy bien, damos gracias a Dios por esta noche que tenemos, por esto que estamos aprendiendo, sabiendo que juntamente con la aplicación disciplinada
aplicaciones forzadas que hacemos, está el respaldo y la bendición de Dios. Que Dios les bendiga entonces. Nos vemos el día de mañana con los profesionales a las 7 de la noche. Ahora tenemos a las 7:30 nuestra convocatoria nacional de oración que también les estamos invitando. Y el fin de semana a las 3 los niños y a las 5 nos encontramos y a las 7 los jóvenes. Que Dios les bendiga mucho.